Bienvenida a Rompe el Guión, donde despertar duele, pero quedarse en piloto automático cuesta más. Empecemos. El día de hoy quiero hablar de algo que ha hecho parte de nuestra vida y que quizás no hemos sido conscientes de ello, y es vivir en piloto automático. Yo sé que lo has escuchado en esta época en todas partes, en mentores, en libros, incluso en redes sociales. Y de mi parte, yo crecí viendo dos versiones del piloto automático. Por un lado, estaba mi papá, un hombre que creía que solo existía un camino al éxito. Y mi papá era de esas personas que me repetía constantemente que tenía que estudiar, tenía que conseguir un cartón y luego salir a trabajar, meterme a una buena empresa para poder ganar un buen salario y luego quedarme ahí hasta que me pensionara y listo, nada más. Y ese era el plan y la forma en la que él nos deseaba un buen futuro. Y para él la estabilidad laboral y el trabajo duro eran el camino. Porque recuerdo que él nos repetía mucho que el dinero era difícil de conseguir y cambiar para él era una amenaza. Y por otro lado estaba mi mamá. Mi mamá era de esas mujeres que crecieron bajo el guión que les decían que el hogar era lo más importante, que tenían que sacrificarse a sí mismas para los demás, para los hijos, para el esposo, que había que mantener una casa impecable, que había que ganarse un lugar de esa manera. Y claramente ella se empezó a volver una mujer dependiente de mi papá, no solo económica, sino emocionalmente. Y para mi mamá ponerse en primer lugar era imposible, le daba miedo, no podía hacerlo. Y ella era de las que también pensaba y en ocasiones recuerdo que escuchaba que el dinero para ella no era importante, que el dinero no era importante. Y así crecí yo, viendo a los dos atrapados en guiones que al día de hoy sé que no eligieron. Y lo peor era que yo juré que yo iba a ser diferente. Hasta que un día me di cuenta que estaba repitiendo exactamente lo mismo que ellos. Y esto se empezó a notar más cuando llegué a mi vida adulta, porque me estrellé contra el mundo, porque básicamente ya venía con dos programaciones instaladas que yo ni siquiera sabía que cargaba. Por un lado estaba el sacrificio silencioso de mi mamá y por otro lado la rutina eterna y la rigidez de mi papá. Y el resultado obviamente fue un completo desastre, porque me empecé a dar cuenta que tenía hábitos poco saludables, tenía creencias de escasez, de insuficiencia, de no merecer las cosas. Tenía miedo constante a sobresalir, a brillar y tenía una incapacidad para manejar el dinero y empecé a endeudarme y empecé a tomar malas decisiones financieras y fracasaba en todos mis intentos de emprendimiento. Y también aceptaba relaciones de pareja en las que me apagaba, en las que no me permitía brillar. Y lo peor fue que definitivamente pude darme cuenta de que estaba repitiendo lo que había dicho que no iba a repetir. Porque a veces actuaba como mi papá, quería vivir en lo seguro, quería me daba miedo hacer algo diferente, aunque en mi cabeza yo sabía que sí había otro camino, pero tomar ese camino no era no era algo tan fácil de hacer y me daba miedo el riesgo y me la pasaba creyendo que conseguir el dinero era extremadamente difícil y que había que seguir trabajando más duro para poder conseguir más dinero, que ese era como el camino. Y en otras ocasiones actuaba como mi mamá. Me adaptaba a relaciones, a personas, solamente para encajar. Justificaba situaciones que ya sabía que no me hacían bien, solo para poder
seguir haciendo lo mismo, repitiendo lo mismo, porque me daba miedo cambiar, porque me daba miedo romper ese patrón y no le estaba dando la importancia que merecía el dinero. Y eso es el piloto automático. Eso es vivir en piloto automático. No porque no sepas cómo hacer las cosas. No es que tu vida sea una mierda. Y no es que estés de malas. Es que estás ejecutando patrones que te instalaron durante mucho tiempo. En tu familia, en tu casa, en el entorno, la sociedad. Y nadie te dijo que podías cambiarlo. Que podías reemplazarlo, que podías incluso darlo de raíz. Y tal vez tú en este momento te estés dando cuenta de que estás viviendo lo mismo, que estás tomando decisiones que no son tuyas, que estás repitiendo creencias y actitudes de tu familia, que estás aceptando situaciones que no te gustan, solo porque crees que eso está bien y eso fue lo que te enseñaron, porque te enseñaron a aceptar trabajos de mierda, relaciones que te restan más de lo que te suman, que quedarte en lugares que no te llenan está bien porque eso fue lo que te tocó. La primera vez que yo me enfrenté a mí misma fue cuando terminé una relación de pareja. Una relación que en su momento me costó soltar, pero que me mostró absolutamente todo lo que yo no quería para mi vida. Y después de esa relación, cuando tú entras en tu proceso de superación, empieza un momento de reflexión. Y ahí fue cuando yo me empecé a dar cuenta de que yo no quería repetir eso, de que yo no quería repetir lo mismo que mis papás, de que yo no quería repetir lo mismo de las personas de mi entorno. Y que yo quería creer que sí había otra vida, que quería creer que podía elegir diferente. Esa fue como tal la primera vez que saltó esa chispa de conciencia. Y lo que empezó a despertarme fue empezar a cuestionarme a mí misma, a mi vida, a lo que estaba viviendo, a mi realidad. Y lo primero que yo hice para empezar a salir de ese piloto automático fue empezar a preguntarme cosas que me incomodaban. Y empecé a preguntarme cosas como, ¿por qué estoy estudiando una carrera que no me gusta? ¿Por qué sigo en un trabajo que no me llena? ¿Por qué sigo aceptando una relación que me apaga? ¿Por qué tengo miedo de ganar más dinero? ¿Por qué me da miedo brillar? ¿Por qué me siento culpable cuando elijo para mí? ¿Por qué acepto amistades que no dan nada por mí? Y esas preguntas en su momento dolieron, porque tocar esos puntos ciegos es como encender la luz en un cuarto oscuro donde has estado viviendo por años. Y ver todo eso fue brutal, pero también fue lo que me salvó y fue parte de mi cambio y de mi evolución, porque no puedes cambiar lo que no ves y mucho menos romper un guión que no sabes que estás siguiendo. Así que si estás escuchando esto y algo te resuena, te invito a que hagas lo mismo. Yo no soy experta y no vengo a decirte qué hacer. Solo te estoy compartiendo lo que a mí me ha funcionado. Y agarra un cuaderno y escribe 3 preguntas que te incomoden sobre tu vida, porque esa va a ser tu conciencia tratando de hablarte. Y después de que yo empecé a ver todas esas cosas, seguía lo más difícil, que era empezar a tomar la acción, a tomar decisiones. Y la decisión no fue como, ahora sí voy a ser feliz o voy a encontrarme a mí misma. No, la decisión fue, voy a empezar a vivir a mi manera y en coherencia a la vida que quiero tener. ¿Y esto qué significaba? Pues significaba que empecé a elegir lo que yo quería, aunque decepcionara a mis papás, aunque decepcionara a otras personas, aunque me juzgaran, aunque me costara relaciones, amistades, trabajos, comodidad, lo que fuera. Porque seguir viviendo la vida que me enseñaron me estaba saliendo más caro que atreverme a empezar a construir la mía. Y eso es lo que realmente quiero decirte hoy. Tú también puedes, pero no va a ser cómodo, no va a ser algo fácil.
y mucho menos va a ser rápido. Porque romper el piloto automático significa enfrentarte a ti mismo, reconocer que no estás actuando de la manera correcta y que tienes que empezar a tomar decisiones difíciles que en su mayoría van a doler. Y por eso muchas personas siguen viviendo vidas que no les pertenecen, porque es mucho más fácil seguir siendo lo que no eres que dejar de serlo. Pero tú no tienes que ser como esas personas. Así que si algo de lo que te dije hoy te resonó, si te reconociste en mi historia y si sientes que también has vivido en piloto automático, entonces empieza por una sola cosa. Empieza a hacerte esta pregunta. ¿Qué estoy haciendo por obligación y no por elección? Solo una cosa, una decisión, una situación, una relación, lo que sea. Después pregúntate, ¿qué pasaría si elijo diferente? Solo cuestiónate, hazte consciente y elígete, porque del otro lado de esa incomodidad está la versión de ti que ya no acepta menos. Rompe el guión.